Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio al en vivo del día de hoy. Hoy tenemos el tema de fresa hidropónica. Bienvenidos todas las personas que se vayan integrando. Habíamos tenido algunos sustitos temprano por la cuestión de la cuenta, pero al parecer todo bien. Les platico un poquito del tema que vamos a estar viendo para las personas que van entrando. Vamos a hablar sobre el tema de los fertilizantes, cuál es la nutrición que normalmente se da en fresas. Si están interesados en algún otro tipo de cultivo relacionado a lo que son berries, también se pueden quedar porque la nutrición también va a ser algo similar. Tiene sus diferencias, pero es muy similar. Y bueno, vamos a estar platicando de cuáles son los elementos más importantes, por qué, y sus cantidades, por qué esas cantidades y cómo asegurarnos de que el sistema funcione correctamente, ya que pues la fresa tiene ciertas características que a veces hace que el sistema sea más sensible y que sea más fácil tal vez tener algún error en cuestión del manejo del sistema y por ende la nutrición que recibe la planta al final. Al final del en vivo el día de hoy vamos a regalar un pase para el curso de fresa hidropónica, lo tenemos el día jueves. El jueves tenemos esta capacitación que es de 3 horas, es una de las capacitaciones donde damos información más de primera mano y más actualizada, ya que si conocen un poquito de aquí su servidora, yo trabajo en el tema de consultoría y tengo ya pues una experiencia previa en el tema de fresa como investigadora también. Cuento con una distinción por la Sociedad Internacional de Ciencia en Horticultura precisamente por 2 investigaciones que se llevaron a cabo, una para ver cómo acelerar la floración en fresa, que esto se puede utilizar en invernadero y en cuarto de producción también, e inclusive simplemente seleccionándonos la ventana adecuada de producción, y también el cómo maximizar el tema de fotosíntesis en la planta, que es un tema bien interesante porque la planta de la fresa no tiene como que pudiéramos decir una respuesta normal o como todos los cultivos a la cuestión de la radiación. Es una planta que es sensible, entonces con el manejo invernadero nosotros podemos hacer que la planta tenga una mayor fotosíntesis. Es decir, después de estudiar a la planta nos dimos cuenta que la respuesta y la cantidad de producto que nos da la planta en campo abierto es todavía bajo un nivel de estrés por la cuestión de radiación que se puede eliminar dentro del invernadero. Entonces, esos detalles los vamos a estar viendo en la clase, que eso es parte de la investigación que a mí me tocó realizar con la doctora Cherry Kubota. También voy a estar compartiendo información de ella el día de hoy aquí. Ella es una investigadora de la Universidad de Ohio, que trabaja todavía con el tema de fresa y muchos otros temas, y pues tiene bastante experiencia en este tema también, es mi asesora. Y pues por lo mismo la menciono porque información que voy a estar compartiendo aquí es también de parte de la Universidad de Ohio, que pueden checar también su página de internet por ahí, si gustan más al rato se las comparto por ahí en las historias, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahora sí con esta mini clase, como siempre. Todos los lunes. El lunes pasado no tuve en vivo porque estuve en conferencia y ahorita les estaba platicando en las historias. Voy a encargarme, porque no lo he hecho, de hacer un nuevo highlight en el Instagram de Profesor Grow, porque toda la semana pasada estuve subiendo historias de la conferencia en la que estuve. Esta es una conferencia de la Sociedad Americana de Horticultura en Estados Unidos, donde presenta gente pues, de todas partes. Ya ven que Estados Unidos es potencia. Y pues bueno, se las voy a juntar todas para que las puedan revisar. Ahorita todavía no están, tengo que hacer esa tarea para que las puedan checar. En caso que no las hayan visto, van a quedar ahí en un highlight, en el primero que salga por ahí, para que lo chequen después, ¿ok? Está muy padre porque son las investigaciones más nuevas que se están presentando pues hasta el día de hoy, más que nada el tema de invernaderos y todo lo que es luz artificial, que es con lo que pues trabajamos bastante. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí a platicar de lo que es el en vivo. Vamos a hablar de la cuestión de nutrición en el tema de la fresa. La fresa es un cultivo que obviamente se ha estudiado por mucho tiempo. Ya cuando nos pasamos al tema de hidroponía también se ha hecho investigación dentro de invernaderos también, precisamente por la cuestión del manejo de la planta. Pero si nos enfocamos solamente a la cuestión nutricional, la fresa es una planta que va a pedir ciertos aspectos en cuestión de nutrición y uno de ellos es la cantidad de sales. Para muchos cultivos estamos acostumbrados a que la planta va creciendo y le vamos poniendo más nutrientes, le vamos poniendo más cosas, se van requiriendo más cosas, ¿no? En el caso de la fresa, tenemos que ser muy cuidadosos con qué tanto estamos agregando, ya que es una planta que es sensible. La fresa y todas las berries son sensibles a las sales y además son plantas que van a necesitar un pH
bajo comparado también a otros cultivos. Entonces tenemos que nosotros asegurarnos primero que nada que el medio radicular, que no voy a entrar en el tema de zona radicular porque ya lo hemos hablado en vivos, y pues no quiero ser repetitiva, por ahí debe de estar, pero pues quienes lo han visto o han aprendido el tema saben que la planta de fresa pide ciertas características en el sustrato, en cuestión de la porosidad y demás. Entonces todo eso en conjunto me ayuda también a mantener el pH. Volviendo al tema de nutrición, el pH es muy importante, que lo que sea que pongamos nosotros como sustrato en la parte de abajo mantenga el pH que la planta necesita, y obviamente que nosotros lo estemos checando. Y un detalle que sí voy a abordar hablando un poquito de sustratos, pero es un tema muy importante, es que el sustrato muchas veces lo que usamos es fibra de coco, que está correcto siempre y cuando cumpla con las características para fresa. Muchas veces trae muchas sales. Entonces yo acabo de mencionar dos cosas ahorita. La fresa es muy sensible a sales y es muy sensible a cuestiones de pH. El exceso de sales, normalmente cuando hay muchas sales, tienden a incrementar el pH. Entonces un error que nosotros vemos muy común con nuestros alumnos y productores es que a veces compramos un sustrato y el sustrato no está lavado. La fresa normalmente, como digo, es sensible a las sales, y el sustrato debe estar previamente lavado antes de nosotros poner las plantas en el sustrato. Ese detalle es muy importante porque no sabemos con qué grado de suciedad, vamos a decir así, viene el sustrato. Hay empresas que de hecho te lo venden con un prelavado, hay empresas que te lo venden sin lavar, y hay empresas que te lo venden con un lavado pues ya sí un poquito más pro, que es el lavado que ya la electroconductividad es bastante baja y es la correcta. Independientemente del que ustedes compren, el lavado que ustedes tienen que hacer para que pues, se pueda usar eso para fresa y que no haya un exceso de nutrientes o un pH que esté fuera de rango, es con agua. O sea, lavamos solamente con agua para que la fibra de coco vaya como eliminando todas esas sales, ¿no? Ese es como el paso número 1 para que la fresa pueda tener una buena nutrición, porque nada me sirve que yo ahorita les enliste aquí los requerimientos del cultivo, si ustedes al momento que están tratando de darle esos nutrientes no ponen atención en el sustrato, y el sustrato a lo mejor ya trae un montón de cosas. Entonces nos ha tocado verlo, principalmente me toca ver fotos, ¿no? Me mandan fotos y la planta se ve amarilla totalmente. La razón por la cual esto sucede es cuando la planta tiene muchas sales, el pH se incrementa, y cuando el pH se incrementa, principalmente uno de los nutrientes que se deja de tomar es el hierro. Entonces, si la planta empieza a dejar de tomar hierro porque hay muchas sales y porque el pH está muy alto, ahí el detalle es que la planta pues empieza a ponerse amarilla, empieza a tomar ese color, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que mi sustrato está causando esto? Lo podemos hacer checando el drenado, porque ustedes estén haciendo su solución nutritiva, que esto me lo han comentado alumnos y productores, por eso pues, obviamente se los comento. Me dicen, es que yo hice la solución está bien, o sea, ya le tomé el pH a mi solución, tiene el pH adecuado, tiene la electroconductividad adecuada, la mando a riego y pues así se ven mis plantas, ¿no? Entonces el detalle está en checar el drenado. El drenado viene siendo, ok, ya regué, están mis fresas, hay sustrato debajo y yo estoy colectando lo que va sobrando. Eso que colectamos se le llama drenado, y a eso le podemos checar electroconductividad y pH. Si la electroconductividad o pH están más altas de lo que ustedes metieron en la fórmula, probablemente traigan un problema en la cuestión de las sales en el sustrato. Y eso, como les digo, si apenas lo van a hacer, no esperen a que eso suceda, no háganlo desde el inicio. Agarren sus bolsas de fibra de coco, a veces son bolis, los vamos a inflar con agua, y lo que hacemos después es checar el drenado sin tener plantas, sin haber hecho una nutrición, simplemente checar qué es lo que está sacando la fibra de coco para asegurarnos que la fibra de coco tenga las condiciones correctas. Nosotros trabajamos como empresas como Dirihu, les voy a dejar también contacto ahorita en Instagram. Ellos manejan sustratos para berries, incluyendo fresa, y tienen también sus opciones de lavado, prelavado, ahí ustedes pueden escoger. Ese detalle es muy importante para nutrición. Van a decir, ¿y cuándo empiezas a hablar de los nutrientes? En un momento más, pero créanme que ese es un detalle que nos toca mucho abordar. Por eso pues creo que es importante mencionarlo antes de ya decirles, estos son los nutrientes que normalmente le damos a la fresa. Una vez que ya tenemos eso, todavía no puedo pasar al tema de los nutrientes, porque
tengo que asegurarme que el sustrato esté bien y que no esté cambiando la electroconductividad de pH. ¿Y qué creen que otra cosa? A ver, díganme ustedes, ¿qué otra cosa creen que tenemos que checar con base ya a muchos en vivos? Ya hemos aprendido también sobre este tema. ¿Hay algo más que tengo que checar para asegurarme que yo no vaya a tener un problema con los fertilizantes? A lo mejor yo sigo una receta al pie de la letra, pero tengo que considerar ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar también el agua que vamos a usar, principalmente porque la fresa es muy sensible a la cantidad de sales, y si el agua ya trae sales, cuando yo haga la solución nutritiva va a haber un problema. La fresa es uno de los pocos cultivos que va a requerir una electroconductividad de 1 o menos de 1 en cuestión de electroconductividad. Es una electroconductividad muy baja. Muchas veces cuando ustedes toman una muestra de agua de su casa, por ejemplo, y si tienen un sensor, mídanlo, a veces el agua de la llave ya nos da 1 o a veces más de 1, dependiendo, a veces el agua de pozo y demás, ¿no? Entonces, no siempre es el caso, ¿no? Más sin embargo, la fresa necesita una electroconductividad de 1, por lo tanto yo tengo que dejar que el agua me deje un espacio entre lo que ya tiene, porque pues el agua obviamente va a tener alguna que otra cosita por ahí, pero me tiene que dejar un espacio para yo poder meter los nutrientes que la planta necesita sin que la electroconductividad me lleve por arriba de 1. Muchas veces lo que hacemos es que la electroconductividad ya me dio más alta, entonces lo rebajo un poquito para bajarla, ¿no? Entonces eso no se hace. Necesitamos que el agua tenga características para yo poder agregar los nutrientes y que al final me quede un pH y una electroconductividad que yo pueda manejar. El pH obviamente se puede manejar con ácido si queda más alto, pero la electroconductividad ya no la puedo modificar, es decir, no, como les digo, no se vale agregar agua para intentar bajar la electroconductividad, que va a ser lo mejor para la planta porque pues, sí necesita una electroconductividad más baja, más sin embargo echo a perder la receta, ¿no? Entonces, otro detalle muy importante es, si están haciendo producción comercial, mandar a hacer un análisis de agua que incluya el valor de electroconductividad y el valor de carbonatos y pues en este caso calcio y algunos otros elementos, para ver qué tan viable es usar esa agua tal y como está. Hay diferentes opciones que lo hemos visto, también pueden buscar en vivos en cuestión de calidad de agua. Hay opciones como poner algún filtro de carbón, poner un filtro de ósmosis inversa es normalmente así lo que menos queremos hacer porque es lo más costoso, pero eso lo hacemos cuando ya la electroconductividad está pues, fuera de rango. Otras veces nada más carbonatos están por arriba de lo normal, no deben de ser más de 100 partes por millón. Entonces, si solamente carbonatos están mal, podemos corregirlo con ácido, porque los ácidos nos ayudan a destruir los carbonatos. Y otra es que si hay un elemento, dos elementos, que a veces es común que el calcio y algunos otros elementos estén altos en el agua, puedo modificar la receta. Obviamente tengo que tener conocimiento detrás para yo ser capaz de hacer las modificaciones en el contenido de la receta, para arreglarla con base al agua que yo tengo. Pero eso me va a permitir al final del día el yo poder mantener una electroconductividad. Todo eso, como les digo, es muy importante y no pueden no hacerlo si van a querer dar una buena nutrición. Por eso les digo, antes de empezar a hablar de nutrientes, esos dos detalles que sabemos que a veces fallan mucho son muy importantes. Para los que van llegando, estábamos hablando de que siempre debemos de checar el sustrato, que el sustrato no me cambie la cuestión de electroconductividad o pH de la zona radicular, porque ahí van a estar los nutrientes, y también el agua, ¿no? El agua también la tenemos que checar. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo eso bien, ya que tengo sustrato correcto, limpio, sin necesidad de lavar ya más, les comentaba que se lava solamente con agua hasta que se reduzca la electroconductividad, de pérdida de 1.25 o si se puede menos, ¿no? Para poder agregar las plantas y con sus nutrientes. El agua, igual, el agua normalmente no debe de traer una electroconductividad arriba de 0.25 más o menos. Si ya tenemos eso, entonces sí podemos hablar de nutrición. Ahora, ¿qué fuente estoy compartiendo? Les comentaba al inicio, los que estaban aquí desde el inicio, les decía que mucha de la información que comparto es de la doctora Cherry Kubota, que es con quien me toca trabajar a mí en la cuestión de investigación, con quien me tocó trabajar en su momento y sigue siendo mi asesora, es decir, una referencia a la que puedo acudir en cualquier momento por dudas y demás, y que me mantiene obviamente más actualizada en la cuestión de investigación. En este caso, esta receta que estoy compartiendo aquí está también en su página.
Algo que es muy distintivo de la autora Cherry Kubota es que ella pone toda la información, o sea, realmente no hay una limitación en la información. Ahí pueden encontrar detalles muy buenos de costos, de algunos detalles que muchas veces no vemos tan fácilmente. Entonces chequen su página. Su nombre es doctora Cherry Kubota, de la Universidad de Ohio State University. Ahí lo pueden googlear y ahí les sale rápidamente. Tiene una página exclusiva de fresa donde viene bastante información. Esta receta, de hecho, nosotros la manejamos en el curso también. Aquí lo que les estoy dando es el perfil de nutrición que debe tener la fresa. Dos recomendaciones diferentes de dos recetas diferentes. En el curso nosotros les damos todavía todos los ingredientes para que ustedes puedan hacer esa receta. Es decir, cada compuesto químico que ustedes necesitan para formar esta nutrición. Antes de pasar a ponerme a platicar de los nutrientes, veo que hay preguntas con referente al pH, fibra de coco y demás. Perdón, no les pregunté si había alguna duda con esos temas. Si hay alguna pregunta, si gustan escribirla para antes de pasar a este tema, pues obviamente ya cerrar la parte de, vamos a llamarle la pre-etapa antes de hacer la solución nutritiva, que puede afectar también la nutrición, ¿no? Déjenme checar por aquí. Tenemos, si tengo de base un agua de 1400 partes por millón, ¿puedo utilizar ácido fosfórico para controlar el pH? Independientemente de las partes por millón que ustedes tengan en el agua, pueden utilizar ya sea ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido cítrico, para controlar lo que viene siendo el pH. De hecho, el ácido fosfórico es una de las mejores opciones porque el fósforo es el elemento que menos me va a mostrar síntomas. Por ejemplo, si yo utilizo mucho ácido nítrico, agregan nitrógeno, y el exceso de nitrógeno en la fresa, por ejemplo, me incrementa la producción de estolones, que es cuando la planta empieza a hacer sus propios clones, y me reduce la floración y fructificación. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, en qué tipo de ácido utilizamos, más cuando el agua no es de buena calidad y tengo que estarle pues agregando ácido continuamente para controlar el pH. Muy fácilmente podemos caer en que pues otra vez echamos a perder la receta porque al momento que yo esté agregando ácido, estoy agregando también otros elementos. Muchas gracias por la pregunta, Edgar, porque me faltó ese detalle de, ya vimos sustratos, pueden cambiar lo que viene siendo la receta, también lo que viene siendo el agua. Y Edgar aquí puntualizó esto que es muy importante, el ácido que utilizamos también puede afectar a la receta. Y muchas veces cuando traigo un agua de mala calidad, estamos constantemente agregando ácido y estoy agregando partes por millón de nitrógeno, por ejemplo, y eso cambia la forma en la que la planta va creciendo, ¿no? Y preguntan, ¿para usar en primeras fases o para microgreens? Para microgreens normalmente podemos usar el agua de la llave y es un cultivo que no es muy sensible, ¿no? Aquí todo lo contrario a lo que estoy mencionando ahorita con la fresa. El agua de la llave fácilmente, o más bien difícilmente, te va a causar un problema en la cuestión de los microgreens, ¿no? Y preguntan, ¿el ácido hipocloroso sirve para bajar las partes por millón? Te puede ayudar a reducir un poco la cuestión de carbonatos, más sin embargo, para reducir las partes por millón ya va a ser mejor el uso de algún filtro, ¿no? Bien, bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de lo que es la nutrición y todos los elementos que vemos por acá. Primero, una parte muy importante, si se fijan, primero dicen dos nombres, ¿no? Yamazaki y la otra receta que se llama Tochigi. Entonces son dos recetas japonesas, son muy buenas. Quienes conocen un poco sobre la horticultura en Japón sabrán que allá son muy exigentes y la cuestión de los frutos deben de ser súper dulces. Entonces esta receta es muy buena, estas dos recetas son muy buenas porque están hechas para hacer que la planta tenga un mejor sabor y una mejor calidad. Entonces son recetas muy buenas y son recetas de una electroconductividad baja, como les comento, que es lo que sabemos por experiencia que es mejor para la planta. Puntualizo esta parte porque sé que hay personas que manejan recetas nutritivas con electroconductividades más altas. Al final del día cada productor puede hacer lo que guste, más sin embargo la investigación siempre ha sustentado que berries en general tienen un mejor desarrollo y un mejor cuestión de rendimiento y calidad cuando la electroconductividad es más baja. Como les comento, en diferentes partes nos toca ver, por ejemplo, en los holandeses muchas veces utilizan mucho más, etcétera. Entonces ya nos ha tocado ahí discutir con algunos investigadores y demás, pero al final del día, al menos yo estoy más en
en el grupo de las personas que apoyan la electroconductividad baja junto con la doctora Cherry Kubota. Pero bueno, entonces vienen ahí primero el nombre de la receta. En la parte de arriba vienen algunos compuestos. Viene NO3 y luego dice NH4. NO3 es nitrato, NH4 es amonio. Esos dos compuestos químicos son compuestos que me brindan nitrógeno. El nitrógeno es muy importante para todas las plantas, forma parte del ADN, es un nutriente que siempre va a estar en cantidades altas en comparación a los otros nutrientes. Ahorita ya mencionaba también, cuando el nitrógeno está en exceso en cualquier cultivo, no nada más en la fresa, va a hacer que la planta tenga más una inclinación a su crecimiento vegetativo. Una planta tiene dos tipos de crecimiento, bueno, así le llamamos, ¿no? El vegetativo, que es el de hojas, ramas y demás, y el generativo, que es el de flores y frutos, o reproductivo también le podemos llamar. Entonces, el nitrógeno, cuando está en exceso, puede causar este tipo de síntomas, por decirlo así, donde va a tener un exceso de crecimiento vegetativo. En la fresa es súper notorio porque la planta de fresa se reproduce haciendo estolones, que son pequeñas plantitas que van saliendo así como de una guía, y es muy notorio ver en el invernadero si eso está pasando, ¿no? Obviamente para que lo observen. Y aquí, ¿por qué tenemos dos fuentes de nitrógeno? ¿Por qué no puedo poner nada más amonio o nada más nitrato? Primero, si pudiera nada más poner nitrato, en las recetas nutritivas de hidroponía es muy común ver solamente nitrato en las recetas nutricionales, porque el nitrato es la mejor forma de nitrógeno para la planta en cuestión de cómo lo asimila, la cantidad de energía que utiliza y demás. Entonces, el nitrato siempre va a ser la mejor opción para un sistema hidropónico. Por eso también normalmente vemos que el pH con el tiempo en un sistema cerrado, por ejemplo, el pH tiende a incrementarse. No sé si lo han notado, si lo han visto o si han leído al respecto. Es normal un pequeño incremento en el pH por la toma de nitrato. Cuando la planta toma nitrato, eleva el pH en la zona radicular. Entonces, la mayoría de los sistemas hidropónicos cuentan con nitrato porque, como les digo, es la mejor opción y tendemos a ver ese incremento. Les comentaba también ya hace un momento que la fresa es una planta que necesita un pH bajo, ¿verdad? Entonces yo debo de ayudarle a mantener ese pH bajo en la zona radicular. Comentamos que el nitrato eleva el pH. Entonces, si nos pasamos al amonio, el amonio es un compuesto que reduce el pH en la zona radicular. Es un compuesto que, ojo, no es la mejor opción porque el amonio, la planta, la forma en la que lo asimila hace que se haga un mayor gasto energético. No es la mejor opción recomendada. De hecho, no se recomienda nunca que una receta de hidroponía solamente tenga amonio, que de hecho me ha tocado ver que también a veces suceda y puede también afectar un poquito la cuestión de rendimiento. Y siempre, si se van a usar los dos, el amonio va en mucho menor cantidad. Si se fijan, aquí vean, son partes por millón esto que vemos aquí. Nitrato tenemos 70, amonio tenemos solamente 7. Entonces, eso es lo normal. Si ustedes empiezan a ver que hay más amonio, eso ya no está normal. Que sí lo vemos, sí lo vemos, la gente lo usa y demás, pero en el fundamento normalmente, pues correcto, intentamos que el amonio vaya en menores cantidades. ¿Por qué ponemos amonio si no es una buena opción para poder ayudarle a la planta a manejar mejor la zona radicular en la cuestión del pH? Entonces, por eso vemos estas dos fuentes de nitrógeno. Una es amonio, la otra es nitrato. El nitrato siempre va en mayor cantidad. Después tenemos lo que viene siendo el fósforo. El fósforo es un elemento que le brinda energía a la planta. Es muy importante para que la planta pueda hacer fotosíntesis. Bueno, no para que pueda hacer fotosíntesis, sino para que pueda pues, asimilar todo lo que es el proceso de fotosíntesis y al final del día poder formar ATP. Como vemos ahí, hay una P de fósforo y el ATP, adenosintrifosfato, necesita obviamente la molécula de ATP que todos tenemos, todos los organismos vivos manejamos ATP como molécula de energía, obviamente es requerido también por la fresa en este caso. Después tenemos otro elemento que es el potasio. El potasio es un elemento que es muy importante para muchas cosas. Realmente el potasio tiene función en casi todo, por eso también es uno de los nutrientes que siempre vemos en mayores cantidades. Si me piden resumir
todas las funciones en lo más importante para los productores. Obviamente si soy biólogo, si soy químico, hay diferentes cosas que me pueden importar, pero al final del día para productores, ¿cuál sería así como que el resumen de la función del potasio? Uno, va muy vinculado con el proceso de floración y fructificación. Siempre que una planta va a empezar un proceso de floración y fructificación, debe tener una buena cantidad de potasio. Va muy ligado también a todo lo que es el movimiento de los estomas, porque es uno de los elementos que ayuda a que los estomas puedan abrirse y cerrarse por la diferencia en la presión osmótica de la célula. Entonces el potasio también nos ayuda pues en todo lo que hacen los estomas. Los estomas ayudan en la translocación de algunos elementos, ayudan a hacer el proceso de fotosíntesis y nos ayudan en la transpiración. Entonces también por eso pues, es muy importante tenerlo en las cantidades adecuadas. Después tenemos otro elemento que es el calcio. El calcio es un elemento que a lo mejor a veces no hablamos tanto de él, siempre es el famoso NPK y hasta ahí, ¿no? El calcio también es un elemento que es muy importante para todos los cultivos, forma parte de la pared celular, es lo que hace que la planta pueda tener una estructura y que las células puedan tener vida. Ojo, una célula vegetal no puede vivir sin su pared celular. La pared celular es como el hueso, vamos a decirlo así, no es un hueso obviamente, pero para que lo vinculen, y curiosamente pues nosotros tenemos calcio en nuestros huesos, las plantas tienen calcio en su pared celular, que es lo que hace que pueda hacer la planta rígida, y la célula no puede vivir sin la pared celular. Si no hay suficiente calcio, esa célula no se puede formar. Entonces es muy importante, bueno, sí se puede formar, perdón, pero muere al final. Entonces se genera un tejido necrótico, que lo podemos ver en la fresa, es común verlo también. Y ahí el detalle, pues obviamente la receta nutritiva debe tener suficiente calcio para evitar este tipo de síntomas, y además el calcio, entre todos los elementos que vimos, el potasio también es un elemento pasivo, pero el calcio es el más pasivo de todos. ¿Qué significa esto? Que la planta necesita que por el agua que está tomando suba el calcio. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, les platico, a mí particularmente me tocó trabajar en Arizona. Arizona es una zona muy seca. Entonces teníamos problemas de que el invernadero pues, estaba muy seco, tenía muy baja humedad y era común ver el problema de calcio, de deficiencia de calcio en la planta. ¿Por qué? Porque todo el proceso que pueda alterar la forma en la que la planta está moviendo el agua a través de las raíces y cómo mueve el agua hasta las hojas, en este caso el calcio, pues forma parte de los elementos que suben junto con el agua. En mi caso particular en Arizona empezamos a ver la deficiencia de calcio. ¿Por qué? Porque no lográbamos nosotros mantener la humedad nocturna que se necesitaba. La fresa necesita una humedad nocturna de unos 75% más o menos. Entonces, obviamente, pues no era un invernadero de producción, era un invernadero de investigación. Entonces, justamente estábamos viendo qué se hacía. A veces cubríamos las plantas, ese era un método que también funcionaba muy bien. Mojar el piso, usar los aspersores para poder manejar una humedad alta durante la noche. Sí es importante que la planta en la noche reciba ese nivel de humedad, porque si no, puede mostrar este tipo de síntomas. Y ojo, aquí independientemente de que ustedes hayan seguido la receta y hayan puesto calcio en la solución nutritiva, ustedes pueden ver los síntomas si no tienen las condiciones ambientales para que el calcio se pueda mover. Repito, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ver que en la zona de crecimiento, la planta de fresa crece como roseta, las hojas nuevas están en la parte de adentro. Entonces las hojas más nuevas empiezan a mostrar marchitamiento en las orillas. Entonces es como que la hoja se está intentando expandir porque pues apenas van haciendo, y la parte de arriba está quemadita, está marchita y la hoja no se puede como expandir. Es súper fácil de distinguir ese síntoma, ¿no? Entonces eso se le llama deficiencia de calcio, y pues como les digo, generalmente viene de un problema en el manejo del invernadero, o obviamente también chequen todo lo que está pasando. Muchas veces los inyectores están por separados, hay un inyector que normalmente lleva calcio, entonces si está fallando, de ahí mismo sale el problema, ¿no? Entonces hay que checar todo, pero es muy común a veces por la cuestión ambiental que no podamos tener un nivel adecuado de humedad y veamos obviamente un problema en cómo se está desarrollando la planta.
Y preguntan por aquí, para reducir las partes por millón, ¿es un filtro de carbón activado? Esa es una opción, Manuel. Otra opción viene siendo el filtro de ósmosis inversa, que es el más caro, pero es el que da mejores resultados. Y otro puede ser el de carbón, ¿no? Y bueno, aquí también Edgar ya me ayudó a contestarle. Muchas gracias, Edgar. Y preguntan, por favor, cuando pueda, ¿nos podría escribir el doctor de la doctora? Sí, claro, aquí se los pongo. Déjenme comentar, doctora. Es doctora Sherry Kubota. Listo. Ahí se los puse como comentario, ¿eh? Espero que ahí lo puedan ver. Ok, y... bueno, creo que son todas las preguntas que tengo hasta ahorita. Nos quedamos en el calcio, ¿verdad? Comentaba, el calcio tiene que estar en las cantidades adecuadas y además sumarle que el invernadero esté bien manejado. Si no, el calcio no se puede mover. El calcio, el potasio y el magnesio son nutrientes pasivos, más sin embargo el calcio es el que siempre nos da más batalla, ¿no? El magnesio es el siguiente que sigue. El magnesio viene siendo un elemento que es muy importante para el proceso de fotosíntesis, forma parte de la molécula de clorofila, nos va a ayudar en el color de la planta. Obviamente una deficiencia de magnesio pues va a mostrar deficiencias en el color y demás. Entonces todo proceso de fotosíntesis de energía va a necesitar también este elemento. Y ya aquí además tenemos algunos otros elementos que van en menores cantidades, que son ya los microelementos. Todos son muy importantes, todos los que no he mencionado no son muy importantes, son esenciales. ¿Qué significa eso? La planta no los puede formar y no puede vivir sin ellos, entonces forzosamente se los tengo que agregar. Entonces le repito, todo lo que está en esta tabla son partes por millón o miligramos por litro. Entonces ustedes con los productos que compran pueden saber cuántas partes por millón o cuántos miligramos por litro están dando, dependiendo obviamente del tipo de compuesto químico que utilicen y la etiqueta que tienen, ¿no? Tenemos, creo que fue el en vivo pasado, si no me equivoco, o hace 2 en vivos, hablamos de la lectura de etiquetas. Es muy importante que si ustedes quieren formar una solución nutritiva que siga, por ejemplo, estos lineamientos, sepan leer las etiquetas para que puedan calcular ustedes cómo agregar estas partes por millón, ¿no? Por ahí también tenemos la información. Entonces, al final del día creo que pues aprendemos que la fresa es un cultivo, la verdad no es tan fácil de manejar en la cuestión nutricional porque es muy sensible. Es como cualquier otro cultivo, pero todavía como que reforzar un poquito más porque cualquier detalle va a hacer que haya más problema. Por ejemplo, la cuestión del sustrato que mencioné, del agua, eso me va a causar problema en cualquier cultivo, pero en la fresa, como la planta es más sensible, sí, mis resultados van a ser mucho peores, ¿no? Entonces, por eso les comentaba la importancia, ¿no? Como también les decía, esta fórmula está mostrando solamente un resumen de todos los elementos y sus partes por millón. Si ustedes quieren hacer esta fórmula, necesitan pues ya tener los compuestos que ustedes mismos los pueden sacar también. O bien, les comentaba en el curso que vamos a tener el día jueves, también ahí les compartimos nosotros ya cada uno los compuestos, los gramos por litro o por galón que ustedes necesitan agregar para poder formar este tipo de recetas. Como les comentaba, son recetas muy buenas. Esta es la receta japonesa Yamazaki, la otra es la Tochigi. A mí me ha tocado trabajar mucho más con la receta Yamazaki, muy buenos resultados. Junto con el manejo invernadero es súper importante. La nutrición es muy importante, pero el manejo invernadero, por ejemplo, la cuestión de sabor y calidad, puedo yo echarla a perder con el manejo del invernadero. Muchas veces me hacen la pregunta de si lo que hace que una fresa sea dulce, por ejemplo, es el tipo de variedad o la nutrición o el manejo ambiental. Y por ejemplo, Albion es la variedad más común, ¿no? Albion, a mí me ha tocado verla en su peor sabor, que puede ser muy ácida, o sea, tiene dentro de su plasticidad, puede ser muy ácida,
o también puede ser muy, muy buena, es decir, muy dulce, pero la verdad sí es una suma de todos los factores. Es nutrición, la genética obviamente también importa, hay variedades que todavía es más difícil que sepan bien, como Portola, por ejemplo, me ha tocado trabajar a mí con esta variedad que la verdad es muy acuosa, es bien difícil hacer que tenga un buen sabor. Entonces sí la genética tiene que ver, pero tengo que apoyar con la nutrición, con el manejo ambiental y con todo lo que pues, es el manejo en general del cultivo, ¿no? Y una pregunta por aquí, en cuanto a los fertilizantes, ¿podría hablarnos sobre el grado hidropónico, por favor? Este es el fertilizante para hidroponía. La hidroponía, recuerden, es todo tipo de sistema donde tenemos sustrato y tenemos agua con nutrientes. El sustrato puede estar en cantidades muy, muy pequeñas, como en las lechugas, que solamente es un cubito y hay mucha agua moviéndose, eso es hidroponía. Si yo tengo un boli de fibra de coco lleno de fibra de coco, tengo fresas y estoy dando un riego por goteo con agua, con nutrientes, eso también es hidroponía. Muchas personas le llamamos semihidroponía, no es correcto, es un sistema hidropónico. Y de hecho en la fresa, que es buen punto también, la fresa necesita ese sustrato. Si queremos buenos resultados, a la planta no le gustan estos sistemas que tienen mucha agua, que a lo mejor vemos para lechugas u otras plantas. Sí se puede usar, mas sin embargo el rendimiento es muy difícil que sea bueno y el sabor y todos estos detalles que les comento. Otra vez repito, la planta es muy sensible, entonces normalmente nos quedamos con los sustratos y el riego por goteo, ¿no? El manejo de sustratos y riego por goteo para hacer hidroponía en fresa, ¿no? No sé si contesté la pregunta, ¿no? En cuanto a grado hidropónico, lo que estamos viendo es en grado hidropónico, ¿no? Bueno, chicos, esa era la información que les quería compartir. Es información muy importante en cuestión de, pues, para poder tener una planta que tenga mejor sabor, que tenga mejor calidad y evitar algunos problemas que normalmente vemos, como les comento, para poder mantener sus partes por millón, electroconductividad y pH. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿es correcto llamarle fertirriego a la hidroponía o cuál sería la diferencia? Pues no lo llamaría yo un término incorrecto, más sin embargo el fertirriego le llaman cuando es en suelo y le ayudas, o sea, el suelo obviamente ya le está dando nutrientes a la planta, y en el fertirriego lo que hacemos es en el agua metemos algunas cositas para darle un plus a la planta, para ayudarle aparte, ¿no? Entonces, pues le podemos llamar fertirrigación a la cuestión de pues mandarle nutrientes a la planta, pero pues es un sistema hidropónico en este caso. Pero como les comento, la palabra fertirriego la utilizamos más en sistemas de suelo, donde en el agua metemos algunos elementos. En el caso de la hidroponía, ahí sí, hidroponía es no suelo, ni poquito ni nada de suelo. Puede ser un sustrato que reemplaza al suelo, más sin embargo no suelo en lo absoluto, ¿no? ¿Y cuál sería el mejor sistema hidropónico para fresa? El mejor sistema hidropónico para fresa es un sistema con sustrato suficiente para cubrir la zona radicular. La planta inclusive necesita hasta un nivel particular de litros de sustrato en la zona radicular, entonces sí necesitamos poner sustrato y un riego por goteo. A la planta no le gusta que le llegue mucha agua o muy poca agua, entonces tratamos de darle pequeñas dosis durante el día, eso también lo vemos en la capacitación, para que la planta se mantenga bien. Como les digo, es una planta que no le gustan mucho las fluctuaciones fuertes, entonces ni que le llegue mucha agua, entonces el sustrato tiene que tener porosidad. Y lo mejor sería, pues obviamente, sustrato con buenas características y un riego por goteo. Ese sería el mejor sistema. Y es un sistema que normalmente tiene su drenado también y que podemos verificar, ¿no? Y preguntan, ¿existen gráficas ácido-base para el control de pH o electroconductividad en berries? Sí sabemos, o sea, pues sabemos cuál es el pH que se debe de manejar. Ya la cuestión de control, normalmente pues hay sistemas que son automáticos y que solo te van controlando el nivel de pH. Debemos de tratar de mantenerlo entre 5.5 y 6. Eso es lo que normalmente debemos de tratar de mantener. La fresa ya cuando trae, por ejemplo, un pH arriba de 6.5, 7, empieza a mostrar la deficiencia de hierro que les comenté al inicio, ¿no? Ok. Bueno, chicos, ahora sí con eso termino lo que viene siendo el en vivo. Acuérdense que les comenté que iba a dar un pase a
lo que viene siendo el curso. El jueves tenemos curso, el curso es de 4 a 7 de la tarde, son 3 horas, incluye asesoría posterior, certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, grabación también, acceso a la sesión en vivo. Y para llevarse el pase voy a hacer una pregunta, estoy pensando en la pregunta que voy a hacer. ¿Qué pregunta vamos a realizar? A ver, fácil o difícil, una que sea así de detalles puntuales para que no haya así como que mucho pie a debate. Déjenme nada más pensar, ya me acordé. Ahí les va la pregunta, déjenme nada más, hay una pregunta más creo. Sí, ¿ha podido ver el sistema hidropónico NGS en un sistema a raíz de nuevo sustrato? Sí, Maverick, desgraciadamente me ha tocado ver también la frustración de los productores y cómo se han cambiado a otros sistemas. No es un sistema que no funcione, pero es un sistema que mucho más difícilmente te va a dar un buen resultado en rendimientos, sabor y demás. Entonces, sí lo conozco, sí conozco productores grandes que han hecho inversiones grandes en estos sistemas y que pues los han querido cambiar también. Entonces, es más complicado, no me gusta limitarlos y decirles no, más sin embargo puede ser más complejo, ¿no? Es mucho más fácil el manejo con el sistema de riego por goteo. Ok, ya sé qué pregunta voy a hacer, es un número literal que me tienen que poner aquí, que solamente mencioné uno. ¿Cuál es la primera persona que lo ponga? Es quien se lleva el pase al curso del jueves. ¿Cuál es la humedad nocturna que se recomienda para la fresa? Humedad nocturna que se recomienda para la fresa, mencioné el número creo que más de una vez. Es lo que debemos intentar mantener. Les comentaba que yo a veces ponía ahí algunos aspersores en la parte de abajo del sistema o en la parte de arriba, o a veces las tapábamos para que la misma transpiración nos ayudara. 70 dicen por ahí, y 75, N. Dina Castellón. Es correcto, es 75, y el primer dato correcto lo tengo de N. Dina Castellón. Entonces ya tenemos una persona que se va a llevar el pase, es la primera persona que comentó correctamente, al menos que aquí me salió en los resultados correctos. Y el resto de las personas que hayan comentado pueden tomar screen también, enviarnos su screen y van a tener un 50% de descuento en la clase, ¿ok? Esta clase tiene un costo de 820 pesos mexicanos. Como les digo, incluye todo lo que les comentaba. Si también están interesados y no comentaron, pueden también pedir el descuento promocional, que normalmente siempre tenemos por ahí un descuento extra también. Pero si son de las personas que estuvieron participando en los comentarios y demás, es más, si hicieron alguna pregunta o si contestaron en esta parte, tomen screen, dijeron participé en el en vivo y me comentaron que me podían dar un 50% de descuento, ¿ok? Bueno, hasta donde estamos ahorita, ¿no? Obviamente. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes con otro en vivo. ¿Qué tema les gustaría por ahí? Vamos a ver los detalles. Preguntan por ahí qué pusieron antes. Es el que me sale aquí primero. Igual, Francisco, si gustas te voy a pasar la captura de pantalla. Como les comento, es el que a nosotros nos sale en esta sección, ¿no? Igual aquí tengo captura. En un segundo te la comparto, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Y nos vemos entonces el día jueves, que nos lo quieran acompañar en el curso, o nos vemos el día lunes en el siguiente en vivo. Espero que les haya gustado la información, déjenos comentarios y nos vemos luego. Bye bye.